¿Dónde aparece Dios como Tsebaot? En ningún lugar de la Torah. Únicamente después, en los libros de los profetas. En cambio, los judíos al salir de Egipto, ya en el segundo libro de la Torah de Shemot, ya se llama Tsebaot Hashem, el ejército de Dios. Entonces hay que entender esto. Es uno de los 7 nombres más sagrados que hay. Es un nombre en que Dios se reveló a los profetas con él. Y no aparece en la Torah como un nombre divino. Entonces hay que entender cuál es esta cualidad del pueblo judío cuando son llamados Tsebaot Hashem, el ejército de Dios. Y por qué específicamente al salir de Egipto recibieron este nombre. Entonces vamos a analizar un poquito antes el tema de los nombres. Cuando Moshe le dice a Dios, ¿quién le voy a decir que me manda? ¿Quién me envía? ¿Con qué nombre te voy a presentar? A lo que Dios le contestó de acuerdo a lo que dice el Midrash, aparte obviamente de lo que dice la Torah, que Yashereye dice: mi nombre quieres saber, de acuerdo a mis acciones recibo mi nombre. Así es el Midrash Rabbah. Y cuando peleo con los Reshaim, con los malvados, recibo el nombre de Tzebakot. Cuando el nombre es santo, acostumbramos a no decir el nombre exactamente, sino lo cambiamos un poquito, decir Tzebakot. Agregamos la kuf. Entonces, se entiende que el nombre de Dios es Tzebakot, es un nombre de batalla, de guerra, porque dice cuando batallo con los Reshaim. Y así también está en el Sharei Orah, que el nombre de Tzebakot representa las cualidades de Netzach y Hod, y de ahí vienen todas las guerras del mundo, de Netzach y Hod, victoria y gloria, como están traducidos aquí. Entonces hay que entender qué relación hay de estos dos con la guerra. También hay que entender la idea de qué es lo que simboliza el Nitzajón, que es decir, la victoria o el triunfo. Que el triunfo lo logra únicamente alguien grande, importante. ¿Por qué? Porque una persona baja, una persona insignificante, no puede triunfar sobre otro. Porque cuando frente a una persona grande se le pone un adversario y hace algo que va en contra de él o en contra de su voluntad, entonces ahí sale el deseo de combatir y de triunfar para probar la justicia, sacar a luz su dignidad. Y así dice el Talmud en Yomá, el tratado de Talmud que habla del día más santo, Yom Kippur, dice: un Talmid Jajam, un estudiante sabio, que no es celoso, que no tiene la cualidad de venganza, pero la forma positiva, como en la perashá la semana pasada, que Pinhas fue quien vengó, protegió el honor de Dios, que no tiene esas cualidades de venganza, de proteger, de celo hacia lo santo, como
una víbora, lo comparo, o sea que tiene esa agresividad, no es un Tamid Jajam. No tiene la cualidad de ser un alumno sabio, sino tiene ese celo para pelear por lo que hay que pelear. Pregunta al Talmud, ¿cómo es esto de que hay que vengar y celar y ser celosos? Y la Torah dice, lótico, que está prohibida la venganza y está prohibido el tener resentimiento. Pero aquí se habla de un tipo de venganza que sí se permite. No solo se permite, sino que hay obligación de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? La venganza que está prohibida es en asuntos materiales. ¿No? Si alguien, por decir, no sé, roba una botella de agua, yo voy y le robo una botella de agua. O le pego de vuelta, ese tipo de venganza. O la otra expresión que dice loticón velotitor, es la prohibición de la no venganza, pero recordando a la persona su acción negativa. O sea, yo voy a mi vecino y le pido una botella de agua y me dice no. Al otro día él viene y me pide una botella de agua y digo, toma, ves, yo sí soy buena gente, no como tú ayer cuando te pedí y no me diste agua, toma. Eso es netira, que es, no sé cómo se traduzca en español, es una no venganza, pero recordándole al otro lo que hizo. Esas dos, la venganza y el recordar al otro lo que hizo, sobre algo material, dinero, algo así, es lo que prohíbe la Torah. Pero por otro lado, un Talmid Jajam, un sabio, ya, ojo, no dice cualquier persona, dice el calificativo da un estudiante sabio, un estudiante serio de la Torah, sí tienen ciertas ocasiones que tener esa cualidad de venganza. ¿Qué quiere decir un Talmid Jajam? Pero hay que entender que él literalmente quiere decir un estudiante sabio. ¿Qué implica la palabra estudiante? Que recibe, está estudiando, está recibiendo. ¿Y de dónde recibe? De la Jochma, de la sabiduría. Quiere decir que está totalmente anulado a la sabiduría y que no tiene motivaciones propias, sino que tiene las motivaciones de la sabiduría, de la base de la Torah, obviamente. ¿Y con qué tiene que...? Entonces vamos a volver al tema que hablábamos de la victoria, que dijimos que la victoria se da, el nitzajón, el netzach se da únicamente en una persona grande, y cuanto más grande es la persona, más es su cualidad del netzajón de la victoria. Y por eso, ¿quién es el que debe llevar a la victoria al pueblo judío? El rey, como el rey Shaul, que él es el que es más grande del pueblo, por eso tiene él que llevar al pueblo a la victoria. Como dice el libro de Shmuel sobre el primer rey judío, que no había nadie en el pueblo de Israel mejor que él, que de su hombro hacia arriba, o sea que su hombro estaba más elevado que las cabezas de los otros, en forma figurativa, ¿no? Porque, como se dice en español, llevaba una cabeza a todos. Y en una persona de esa categoría, de ese nivel, es el que tiene el poder de la victoria, de revelar su voluntad, su capacidad para la victoria, que para eso es la guerra, para lograr la victoria. Que, entre paréntesis, esto es muy actual por lo que está pasando en Israel, que hay una guerra y que lamentablemente Israel no siempre que va a la guerra termina
lo que hacen, o sea, no logran una victoria absoluta. Es el debate que hay ahora, si entrar o no entrar con la infantería a Gaza. Había también problemas en Israel, si se acuerdan, en Judea y Samaria. Desde que se entró con la infantería y se arrasó con todo lo que había de terroristas, ya nunca más hubo misiles que salieron de allá. No digo, no soy yo quien para opinar que hay que entrar con infantería a Gaza. Hay otras formas, es mejor bombardear como están haciendo con aviones, porque ahí sí no se arriesga las vidas de los soldados. Si entran infantería, ahí casi muy probable de que haya pérdidas de vidas. Pero una guerra en la que no hay un lado victorioso absoluto es inútil. O sea, tiene que ser que uno destruya al enemigo. Ese es el problema, que cada que Israel quiere defenderse, todo el mundo dice, no, pobrecitos los árabes, déjalos. No. Entonces, en la guerra hay dos lados. Por un lado, el botín que se logra de la guerra, que toma el lado triunfador. Eso no es lo importante. Lo importante es manifestar la victoria, lograr que se imponga la voluntad de uno sobre el otro lado. Y una guerra en la que únicamente se hace para lograr un botín, eso no es una guerra nomás de fuerza. Pero una auténtica guerra es para que se manifieste una victoria. ¿Cómo se manifiesta la victoria? Que se cumpla la voluntad. Que en este caso, ¿cuál es la voluntad? Volviendo para dar una aplicación práctica, la voluntad de Israel. ¿Por qué se está en esta guerra con Hamas? No hay disputa de territorio. Israel ya le regaló, que fue uno de los peores errores de la historia de Israel, dejarle Gaza a los árabes. Eso sí fue algo horrible y lo estamos sufriendo ahora. No hay disputa, ya se les dio territorio. Lo que se quiere es que dejen de llover misiles. 800 misiles ya cayeron en estos días. Que la gente no se imagina. Imagínense que de Tijuana empecemos a tirar misiles a San Diego. ¿Qué pasaría? Al día siguiente aquí estaría todo el ejército, armada, todo. Si no bombardearía todo Tijuana, nos dejaríamos de existir. Sí. Rabino, hay dos momentos en la historia de la humanidad donde no se perdió por un motín. Uno es cuando entra China comunista y dice, se va a castigar con la muerte a los ladrones de carros, de casas, porque era un caos. Criticaron todo el mundo que estaba contra China porque tenía hasta 10,000 ejecuciones por año. Pero ¿cuál fue el fruto? China logra florecer en menos de 15 años. Otro punto histórico que tampoco fue por un botín fue cuando entra Franco, y no estoy de acuerdo con Franco en España. Franco castigó. España era el nido de gente mala de Europa, los estos. Y llega Franco y dice, ¿saben qué? El que haga esto, pena capital, el que haga esto, pena capital, el que haga esto, pena capital. ¿Y qué pasó? También criticado por todo el mundo. Y España logra o sea, han sido momentos en que tiene que aplicarse la ley para que resurja lo bueno, o sea, quitarlo. Yo, muy particular forma de pensar, y yo siento que de muchos, es que ya no puede haber marcha atrás, o sea, ya no, es cuento, o sea, ya no. Eso es lo que dice precisamente, que no hay
una auténtica guerra no es por un botín, sino es ideológica o para lograr una finalidad. En el caso de Israel, la finalidad es que dejen de llover misiles, erradicar a los terroristas de Gaza. Entonces, únicamente puede haber una guerra cuando hay un opositor y hay alguien que está en contra de uno, ideológicamente. Y entonces puede existir el triunfo. Porque si no hay un opositor, sobre quien uno triunfa. Si no, uno hace lo que quiere. Pero cuando hay una voluntad, un deseo, una ideología, y hay alguien que está en contra de esa ideología, entonces ahí es cuando hay una batalla y ahí se triunfa la voluntad y la ideología de un lado sobre la otra. Y para lograr ese triunfo se utiliza todos los recursos que hay disponibles. ¿Por qué? Porque de no lograrse el triunfo se va a perder absolutamente todo. O sea, ningún país que está en guerra va a decir, bueno, vamos a usar hasta el 50% de nuestro armamento. Los otros tanques los guardamos para futuras guerras. No, porque si se te acaban los tanques, necesitas más. Si uno pierde, se va a quedar absolutamente sin nada. Entonces, puede ser tesoros que fueron acumulados durante generaciones y generaciones, que nunca fueron utilizados para nada, que nunca nadie tuvo acceso a ellos, pero en el momento de la guerra, de la batalla, que hay que triunfar, se utiliza absolutamente todos los recursos disponibles. ¿Por qué? Porque la voluntad, la cualidad del triunfo del Netzach es algo que está por encima inclusive de la voluntad y del placer, que en otra ocasión hablamos que son del Keter, que está por encima de la Jochma, de la sabiduría. Y todo se utiliza para lograr la victoria. ¿Por qué? Porque todo carece de significado en la posibilidad de la derrota. Pero espiritualmente es porque el Netzach, en la cualidad del triunfo, es algo sumamente elevado, sumamente poderoso, hasta el punto que, como dijimos, el rey arriesga a su misma vida para lograr el triunfo sobre el enemigo. Porque es algo que está muy implantado en la esencia del alma, por encima de los poderes revelados del alma. Y por eso es que uno está dispuesto inclusive a arriesgar su vida, y más aún que está dispuesto a arriesgar todo lo físico y material que hay al alcance. Porque el momento de la guerra se abre todos los depósitos, todos los tesoros, todo lo que existía, y se lo pone disponible para la batalla, y especialmente se lo da disponible para los soldados, los militares, que son los que logran el triunfo. Todo esto es un ejemplo para cómo funciona espiritualmente el mundo también. Que existe algo que se llama el Otzar, quiere decir el tesoro, el depósito donde hay guardado energías sumamente elevadas, que está cerrado y sellado, no accesible normalmente. Pero hay un pedido y una bendición que decimos, Iftach lecha Hashem et otzaro atov, que Dios abra su
su buen tesoro que está cerrado, y de esos tesoros que están sellados, cerrados, en el momento de la guerra se hacen disponibles a todos, inclusive a la gente más simple, a los soldados de infantería. ¿Para qué? Para que ellos logren la victoria. Y por eso Israel se llaman también Tsebaot Hashem, el ejército de Dios, porque son los combatientes, los soldados que hacen la voluntad de Dios frente a los que se oponen a la voluntad divina, y por eso reciben de todos los tesoros disponibles para lograr la victoria frente al opositor. Entonces entendimos un poquito por qué es que el pueblo judío fue llamado ejército de Dios, porque reciben una energía muy especial. ¿Por qué? Porque ellos batallan las guerras de Dios. Como está escrito también que una de las señales del Mashiach va a ser que él batalle las guerras de Dios. Que si las guerras de Dios, él revelar la presencia divina en el mundo material. Sí. Bueno, antenoche empezamos una etapa especial en la vida, en nuestra vida, ¿verdad? Empezó el 17 y son 3 semanas donde recordamos la salida de Israel, la destrucción del templo. ¿Habrá alguna relación de esta guerra con estas 3 semanas de alguna forma de guardar? ¿Sí me explico? ¿De guardar qué? A ver, empezamos el ayuno. De cómo observar, dice esta semana. 17. No, que sí. Es coincidencia. Empezamos con el 17 de Tammuz, ¿verdad? Correcto. Antenoche. Fue el ayuno ayer. Y lo que recordamos es más que nada la destrucción del templo. Y ayer cayó un misil cerca de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, no sé, se me hizo que estos señores están haciéndolo así como usando estos días, no sé. Okay. La forma de analizar esto, lo que nosotros, obviamente hay gente que puede decir, son días de luto, son días de mala suerte, días y preocuparse, que obviamente eso no es conducivo a nada bueno. Por otro lado, tenemos que ver qué es lo importante de estos días. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos días? No qué es lo que no debemos hacer. Mucha gente se enfoca en lo que no debemos hacer. No se puede estrenar ropa, no se puede cortar el cabello, no se puede. Eso no. Obviamente no hay que observar las leyes del luto de esta semana y no hacer lo que no hay que hacer, pero no hacer es muy fácil. Si me quedo dormido todo el día no hice ninguna de estas cosas, pero no hice nada productivo tampoco. ¿Qué es lo importante que sí hay que hacer en estas semanas? ¿Quién me puede decir? Pues son también días donde hay más luz, ¿no? Que podemos generar también más luz. Son días de más oscuridad, no de más luz. Bueno, Son. podemos Entonces, tratar de dar luz. tenemos que iluminar la oscuridad, precisamente. Entonces, hay que analizar lo malo que sucedió en estos días, ver cuál fue la causa y ver cómo remediarlo. Estos días se destruyó la ciudad de Jerusalén y se destruyó el templo. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué perdimos estos dos tesoros para el judaísmo? Por transgresión. Por dos motivos muy simples. Por odio gratuito, no había suficiente amor al prójimo, y por no apreciar al templo.
por eso lo perdimos, por eso uno pierde todo lo que pierde, porque no lo aprecia lo suficiente. Si algo es importante para uno, lo protege, lo cuida, sabe de dónde está, no lo pierde, ¿no? Por eso hay tantos escándalos ahora de cómo gente puede olvidarse a los niños en el carro por 8 horas o no sé cuánto, ¿no? Algo que es importante, uno siempre lo tiene en mente, lo aprecia, ¿no? Entonces obviamente los judíos en esa época no apreciamos lo suficiente al templo, no lo cuidamos, no lo protegimos, no lo valoramos y lo perdimos. ¿Cómo podemos hoy día que no hay templo? ¿Cómo podemos valorarlo, protegerlo y apreciarlo? Como hacemos todas las mitzvot que no podemos físicamente hacerlos, a través del estudio. Por eso en estas 3 semanas es muy importante estudiar Ilhot Bet HaBhirá, las leyes del Bet HaMikdash, de la casa de Dios, que Maimónides es una de las mejores fuentes para estudiarlo, que pone muy claro cómo debe ser el templo, y hay hoy día muchos libros muy bonitos con instructivos de gráficos, etcétera, de cómo era el templo. Desde uno puede estudiar de cómo era el Mishkan, templo del desierto, que eso hay mucho en la Torah, pero también, y más importante, es el Bet HaMikdash, el templo de Jerusalén, que es el que perdimos en estos días. Entonces estudiar las leyes, estudiar cómo era, cómo se comportaban, qué hacían los Kohanim, qué hacían los Levín, qué hacían los israelíes adentro del templo, y uno demuestra aprecio, interés y cariño por el templo, entonces es más posible que Dios nos lo regrese, que si lo ignoramos totalmente. No como un padre le compra a su hijo, por decir, una calculadora científica, que ya casi no sé por qué existen todavía, porque cualquier teléfono tiene, pero todavía las venden. Vi en la tienda el otro día, me llamó la atención. Compra una calculadora científica y el niño, en vez de hacer cálculos, anda aventando con su hermano por el aire hasta que se rompe, y entonces el padre no le va a comprar otra. ¿Por qué? Porque no la cuidó. Pero después pasa 1 año, 2 años y ve que el niño se está aplicando mucho en la escuela y que anda siempre pidiendo prestado a otros una calculadora científica. Si las usa con cuidado y las regresa y las usa bien, entonces eventualmente el padre va a decir, bueno, ya maduró, ya sabe lo que es, ya le va bien en cálculo, ya se merece nuevamente una calculadora y se la compra. Pero si el joven dice, cálculo no es para mí, ya nunca más hace una ecuación, bueno, nunca más el padre le va a comprar una calculadora. Entonces ese es un motivo, falta de apreciación, que se remedia con apreciación. El otro motivo, dijimos, fue odio gratuito, falta de amor, falta de compañerismo. ¿Cómo se revierte eso? A través del amor gratuito, amor sin razón, demostrando demasiado mucho amor al prójimo, haciendo actos de bondad, de generosidad excepcionales, algo que no está en excepcionales no quiere decir algo increíble, pero que no está en la naturaleza de uno, que uno naturalmente no hace, tratar de animar, de sonreír, de mejorar a toda la gente que está a nuestro alrededor. Así solucionamos el motivo de la destrucción del templo y logramos motivar a Dios, demostrar interés, y que ya no exista el motivo para que no esté el templo, tenerlo nuevamente. ¿Sí? ¿Está claro? Es increíble, ya que estamos hablando de la guerra, lo que está pasando en Israel. Hay cientos y cientos de milagros que sucedieron casi con cada misil que cayó en Israel. Es increíble lo que está pasando. Que cayó ayer un misil en el desierto de Sinai, en Egipto. Y mató, creo que a 8 personas y no sé, decenas de heridos. Y han caído 800 misiles en Israel. Y es mucho, pero
ha habido una muerte nada más, que es demasiado, pero es increíble cómo hay historias de misiles que cayeron en campos de juego, donde hasta minutos antes los niños estaban jugando y se fueron, en una sinagoga en horario de rezo, pero ese día habían cerrado por reparaciones, en un depósito de cientos de miles de litros de gasolina, y cayó y explotó, y milagrosamente no explotó el depósito. Muchísimos milagros han pasado, y eso no lo ve el mundo dice, oh, se murieron 100 palestinos y un judío, ¿dónde está la proporción? Pero entonces obviamente Dios protege de una forma muy especial la tierra de Israel. Han pasado muchísimos milagros, pero esperemos que el liderazgo no se base en milagros. Sabemos que el Talmud dice en Somtim Alanes. Uno no puede contar en que van a suceder milagros, uno tiene que actuar de forma natural. Sí. No sé si alguno de los presentes o usted vio una noticia en Facebook, en CNN, de que le preguntan a una persona de Hamas, ¿qué pasa con tus misiles si son iguales los que avientas que los que te avientan? O sea, ¿y por qué los de ellos hacen tanto daño? Y dice, no recuerdo la forma textual, pero dice, es que el Dios de ellos es muy poderoso. Una expresión así le contesta a la periodista, y la periodista como que se ríe, así como, pero está escrito ahí en lo vi y está muy bonito, pero no es verídico. No todo lo que uno ve en Facebook, obviamente es verídico. Sí, y lo tradujeron a muchos idiomas y anda dando muchas vueltas al Facebook, pero no está en CNN, no está en... Es verdad que Dios protege y es muy grande y muy bondadoso, pero no es que, hasta donde yo estoy informado, no es verídico el reportaje. Ficcional. Yo me sentí muy feliz. Mucha gente también, pero Okay. Yo creo que tengo la obligación de que si me dicen algo que sé que no es verdad, o sea, no, pero que no sucedió así, creo que es bueno saberlo. Gracias. Okay. Pero mucha gente con muy buenas intenciones lo compartió, y creo que sí hace sentir bien a la gente, pero hay muchas noticias así, noticias a veces que la gente se entusiasma demasiado y dice, bueno, vamos a poner algo, exagerar algo. Pero no te exagerado, usted acaba de decir que son 800 misiles. No, es verdad, pero que alguien de Hamas lo diga eso públicamente es casi imposible. Okay. Porque estarían decapitados instantes después. Pero sí es verdad que Dios protege y que hay increíbles milagros. Entonces, volviendo a nuestro tema, los tesoros. ¿Qué son estos tesoros que Dios da a su ejército? Que por eso dijimos que tenemos ejércitos. ¿Qué son estos tesoros? Porque sabemos que hay muchos tipos de energía disponible que logramos a través de las mitzvot, de la Torah, de la tefilá. Hay una expresión que dice Oren Sof lemala aden ketz ulemata aden tachlit. La ilimitada luz o energía divina, hacia arriba sin fin, y hacia abajo sin esencia, se puede decir, o sin límite, pero la traducción exacta vendría a ser sin vamos a traducirlo hasta sin límite. Entonces, ¿cuál es la diferencia que dice el hacia arriba sin fin y hacia abajo sin límite? Que la expansión de la energía divina es ilimitada, y por eso utilizamos los nombres, como explicamos antes, que los nombres son manifestaciones de la energía ilimitada de Dios.
Y la luz, esa energía, es una energía ilimitada. ¿Por qué? Porque la luz siempre es similar a la fuente de luz. Si una fuente de luz, por decir, es blanca, la luz va a ser blanca. Si una fuente de luz es ilimitada, entonces la luz también va a ser limitada. Que esa es la cualidad de la luz, que es una emisión de la fuente de la luz y no la fuente de la luz en sí, pero mantiene las propiedades de la luminaria. Si la luminaria es la fuente de la luz. Y por cuanto que la luminaria es ilimitada, por eso también la luz tiene esta cualidad que la llamamos Ein Sof, sin fin. Y por eso tanto se usa en el lenguaje de la Kabbalah Or Ein Sof, la luz sin límite, que la misma luz tiene esa cualidad. Y de esta luz se crean mundos y sefirot ilimitadas también. ¿Qué quiere decir? Que los mismos mundos y sefirot también son ilimitadas. ¿Qué quiere decir? No solo que son que no tienen límite su cuenta, su número, perdón, sino que ellos mismos, las sefirot mismas, son ilimitadas. Como está escrito, como esta luz, esta vela, que su luz se expande hacia todas las direcciones, y cuando lo miras únicamente vas a ver la vela, ¿no? O sea, uno mira la luminaria, la vela, pero la vela se expande, no ilimitadamente, porque la vela es algo material y tiene límites, pero la vela se expande hacia todas las direcciones. Y uno no ve la luz que se expande, uno ve la vela nada más, pero su luz se expande en todas las direcciones. Estamos diciendo algo muy interesante, que del Or Ein Sof se crean ilimitados sefirot, que las sefirot mismas, o sea, la cantidad ilimitada de sefirot y las sefirot mismas en sí, en su esencia, también son ilimitadas. ¿Por qué? Porque siempre la luz es similar a la luminaria. Por cuanto que son parte de la luminaria, son simples, en el sentido de que reciben su energía de la luminaria, no son complejas en el sentido de que están compuestas de muchas partes, entonces tiene esa cualidad de no estar limitada y de expandirse en todas las direcciones. Pero en verdad es una vela, como dice el ejemplo, y como nosotros decimos, tú eres a Dios, tú eres Ejad, tú eres uno y no en cuenta. Es el uno absoluto que no entra, digamos, en la cuenta o en la limitación de nada, y por eso su revelación es de una forma similar, que no tiene límite, que es el número 50. O sea que por un lado decimos que es uno, pero por otro lado decimos que ese uno es uno sin fin, sin límite, sin número. Pero
De todos modos tenemos ¿cuántas sefirot? 10. Entonces, y es muy preciso el número, no son 9, no son 11. ¿Por qué? Porque una contracción, una limitación de la energía divina, para que haya una limitación también de la luz, de esa energía, y pueda estar en cantidad y en calidad definida, que no sea realmente en sof. Por eso Dios tomó ese número 10, que es el número que tiene que ver con la medida, que por lo general todo lo físico está limitado por el número 10. Ahora vamos a explicar porque había una pregunta antes. Pensé que no estaba. ¿Por qué lo físico está? Nosotros decimos que vivimos en un mundo tridimensional, ¿sí? Pero que es verdad, hay alto, ancho y la profundidad. Pero la Kabbalah dice que estos, para ser exactos, no son 3 dimensiones, sino son 10 dimensiones. ¿Por qué? Porque el alto tiene que tener un principio, un medio y un fin. Y eso dentro de cada dimensión son 3. Entonces hay 3. Hay un principio, medio y fin del alto, del ancho y de la profundidad. Y luego está el espacio en que existen todos ellos, que da el número de 10. Por eso, para que exista un mundo tridimensional, Dios utilizó 10 sefirot. Ese no es de haber utilizado otro número, el mundo hubiera sido distinto. Hay muchos tratados y escritos sobre por qué el número 10. Entonces, la energía en sí, obviamente la luz es ilimitada, pero Dios la manifiesta de una manera que tiene que haber límites, porque si no, no podría existir el mundo como lo conocemos. Inclusive, después del Tzimtzum, existen mundos ilimitados, como está escrito, Alamot en Mispar, no dice Olamot, mundos, sino Alamot, que sin la Vav, que quiere decir la palabra Elem. Elem quiere decir ocultamiento, que inclusive después del Tzimtzum, después de la contracción de luz, de la limitación de la luz, igual seguimos teniendo el poder de lo ilimitado. Que inclusive en los niveles más inferiores, como de Malchut, de Atzilut, todavía se habla de no hay límite de la energía. Como dice el Salmo de Rosh Chodesh, Marra'u Maseh Hashem, cuán múltiples son tus acciones de Dios, que la palabra Rabu, Rab, múltiple, muchos, implica un número ilimitado. ¿Por qué? Porque la luz, la energía es ilimitada. Inclusive después del Tzimtzum sigue habiendo esta energía. Entonces ahora, para hacer no perdernos el hilo, quiero que comprendamos, estamos hablando todo el tiempo de qué son los otzarot, los tesoros que se le dan en momentos de guerra. Entonces, por ahora estamos explicando qué son lo que normalmente está disponible. Entonces vamos a ver después lo increíble que hay después. Entonces, ¿qué es lo que dice la segunda parte de la frase que hizo le mata de Tachlit hasta
abajo sin límite, habíamos dicho, creo. Sin límites. Arriba sin fin y hasta abajo sin límite. Quiere decir que hasta lo más bajo, los niveles más inferiores, todavía se puede llegar con esa luz del Ein Sof ilimitada, que atraviesa todos los mundos, desde los niveles más elevados, antes del Tzimtzum, antes de la contracción y limitación de la luz divina del mundo de Atzilut, llega hasta los mundos más bajos. La diferencia es que en los mundos más elevados, en los mundos de Atzilut, por ejemplo, los recipientes donde se recibe la luz también son divinos. Entonces ahí la luz brilla y se manifiesta. Vamos a dar un ejemplo más material que podamos para dar un ejemplo de la electricidad, ¿no? Que en la usina, por ejemplo, la electricidad existe a decenas de miles de voltios, ¿no? Y luego cada vez se va limitando y limitando y limitando más hasta que llega a nosotros con 110. Cuando está generada la energía, ahí obviamente es material y siempre está limitada, etc. Pero ahí brilla pues mucho más poderosa, porque los recipientes que hay ahí para contener esa energía son mucho más elevados. Si a esa energía le conecta uno de estos focos, deja de existir. En los mundos más elevados, los recipientes son divinos, por lo tanto la energía divina brilla en toda su intensidad. Pero cuanto más van descendiendo los mundos y la energía se va disminuyendo. Lo que brilla es ni siquiera una fracción, es un residual de la energía original. Como decimos en los viernes por la tarde en Petah Eliyahu, o el rezo antes de recibir el Shabbat, que tú creaste que la Binah, no importa, que la, ok, no encuentro rápido, gracias, que la Binah superior, el entendimiento superior, anida en el nivel de Kursaya, quiere decir como en una silla. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo traduce aquí? ¿Qué quiere decir el nivel de una silla? El mundo de Briá se llama ese nivel, que está como sentada, que está limitada.
y de ahí salen las mayoría de las almas, que la gran mayoría de las almas son de los mundos de Beriah, Yetzirah y Asiyah. Y solo en casos sumamente excepcionales sale una Neshama del mundo de Atzilut. ¿Quién podría haber sido una de esas almas? Dice que el Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, el Balatania, era un alma de ese tipo, un alma muy especial. Entonces, cada vez que la energía pasa de un mundo a otro, se va cada vez disminuyendo la energía y limitando la energía. Va tomando las características de cada uno de los mundos que atraviesa. Y por eso, en nuestro mundo, que es el mundo más bajo, recibimos la energía de forma sumamente burda. Recibimos energía a través de los planetas, que son los que hacen que crezcan las cosechas, que suban las mareas, porque todo absolutamente tiene su mazal, su fuerza espiritual que hace que exista, hasta una hoja de césped, pero la forma en que llega es sumamente limitada a través de todos los tzimtzumim, todas las contracciones y limitaciones de luz, hasta que uno se pierde la conexión clara, que es un Or Ein Sof, que es de la luz, la energía ilimitada divina, y uno puede olvidarse la fuente de la energía y pensar que hay una existencia solo independiente a Dios, que carece totalmente de verdad. Sí. Siempre cuando hablamos de energía divina, hablamos de las vasijas, hay que prepararlas, hay que tenerlas, hay que hacer todo para que las vasijas estén lo mejor. Que por mucho que hagamos, nuestras vasijas están hasta abajo del salud, mucho más abajo. Abajo de Asiyah hasta. Pero eso es lo que vamos a terminar con. Falta todavía hasta la próxima clase, yo creo que vamos a llegar. Están disponibles en momentos especiales, como en momentos de guerra, están disponibles los tesoros, que vamos a entender. Todavía no entendemos bien qué son los tesoros. Por ahora estamos entendiendo que son las energías regulares que recibimos. Y da el ejemplo de la bendición que le dio a Jacob a el faraón, que cuando él llegue el río suba a su encuentro, que en vez de apreciarlo como una bendición, él se equivocó más para decir que yo tengo poder, yo soy el que creé al río, al agua, y por eso a mí me obedece. Se olvidó totalmente, se confundió, digamos, de dónde venía ese poder que Jacob se lo dio a través de la bendición divina. Entonces esa es la cualidad de este mundo, en que uno puede una separación tan absoluta de Dios, hasta que uno va a hacer algo que es totalmente en contra de la verdad. Pero
no, o sea, el hecho de que no estemos en el nivel de Atzilut no quiere decir que uno tenga que desanimarse y decir no voy a usar electricidad, ¿no? Es como que una persona diga, bueno, si no puedo recibir energía directa de la usina, entonces no voy a conectar mi casa a la electricidad. No, si recibirías energía de la usina, todos tus artefactos explotarían. No es una limitante, al contrario, es como la lluvia, que es una bendición porque caen gotas. Si caerían baldes, sería lo opuesto a una bendición. No hay que pensar así, al contrario, Dios creó el mundo de una forma perfecta, que recibimos exactamente lo que tenemos que recibir. Bueno, podemos recibimos lo que nos ganamos, obviamente, ¿no? Lo que, de acuerdo a nuestros recipientes. Pero vamos, si Dios quiere, en la próxima clase, faltan un poco, unas páginas todavía, a aprender que hay ocasiones especiales, como la batalla, dijimos, pero la batalla, ¿cuándo es la batalla? ¿Qué tipo de batallas tenemos? Como dice el Zohar, que el momento de rezo es momento de batalla. O sea, batalla, vamos a entender, ¿no? ¿Qué quiere decir la batalla? No quiere decir cuando hay guerra, literalmente, o momentos muy especiales, sino depende de la actitud de uno, llegar a recibir energía de niveles sumamente elevados, que son los que se llaman los tesoros. Muy bien.